Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir, por dedicarnos vuestro tiempo. Hoy es un día muy importante para Espasa. Ha venido a España José Rodríguez dos Santos, que es un autor bestseller internacional, un autor muy importante, que estamos deseando publicarte, estamos deseando que vinieras aquí a España a vernos y bueno, nos das un tiempo para charlar con vosotros sobre El secreto de Spinoza, que es su nueva novela. Se acaba de publicar en Portugal, ya es número 1 ahí en Portugal. ¿Y en Francia? Y en Francia. Es un autor bestseller en muchísimos países. Y bueno, estamos encantados de tenerle también como autor aquí en España y esperamos que este sea el principio de un largo y bonito camino. Bueno, él os va a contar un poco de qué va la novela y lo que os pediría es que sea una charla lo más como siempre. Nuestros encuentros son charlas, hablamos contigo, te preguntamos sobre el libro, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado a lo mejor no te lo preguntamos, pero sí, o sea que yo si quieres empiezo. Yo tengo pedido en francés el libro también. También, ¿por qué? ¿Lees en francés? Sí, okay. Me crié en francés, je parle français. Très bien. ¿Por qué tiene distinto título allí? En la realidad, la novela, el título original era El hombre que mató a Dios. Que mató a Dios. Pero la editorial portuguesa quería publicar en Brasil también. En la realidad existe Planeta Brasil. Y me dijeron en América Latina es problemático ese título porque las personas son muy supersticiosas. Sí. Y entonces nadie va a tocar el libro si dices una cosa en el título. Claro. Entonces, en Portugal no es un problema, en España pienso que no es un problema, pero en América Latina eso es un problema. Claro. Y sería una pena que las personas no lean un libro por causa de un título. Entonces, ok, vamos a cambiar. En Francia no es un problema también, en Europa no es un problema. Entonces, los franceses les gustaron mucho el título. Solamente acrescentaron Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Porque en Francia el nombre de Spinoza vende mucho aparentemente, yo no lo sabía. Y los libros con título de Spinoza, 160.000 ejemplares, ¿sí? Es muchísimo. Entonces es también una decisión comercial de la editorial francesa. Qué bueno. Yo la verdad es que no conocía a Spinoza, pero sí mi hijo, que le he preguntado que le gusta mucho la filosofía, y le preguntó y me ha dicho que sí. Yo he tenido la sensación al leer el libro que tú eras Spinoza, porque lo cuentas muy bien. Entonces yo tenía esa sensación. Muchas de las cosas que salen en el libro, yo tengo anotadas muchas, pero no las voy a mirar, es lo que voy a recordar. Yo creo que todos nos hemos preguntado, o esas dudas las hemos tenido alguna vez. Quizás con tu libro las pensemos más. O sea que es una manera de decir, pues sí, eso también lo he pensado yo. Pues tiene razón, pues me gusta Spinoza, me gusta mucho. Sí, en la realidad la mía ficción, tal vez es importante explicar cómo yo encaro la literatura, claro, sí. cuál es la mi visión, porque cada autor piensa la literatura de su propia forma. Existe este debate en la literatura, lo que es más importante es estilo o la historia que se cuenta. Y algunos autores dicen, no, es la historia. Por ejemplo, Umberto Eco me dice, es la historia. Claro. Y Saramago me dice, es el estilo. Es el estilo. Y entonces, la realidad es que la literatura es estilo e historia. Claro. Se pueden hacer libros, y se hicieron con el Nouveau Roman francés, solo estilo sin historia. Claro. Pero Isabel Allende me dice, el Nouveau Roman quase destruiu la literatura. Claro. Porque las personas no podían leer, no entendían, eran ejercicios de lenguaje y eso es, la lenguaje al servicio de la historia es una cosa, la lenguaje al servicio del lenguaje es una otra, no tiene un objetivo, no es claro, y para los lectores esa era una pérdida de tiempo. Entonces hubo ese periodo en la Europa que las personas pararon de leer.
solamente en el mundo anglosaxónico no hicieron eso, continuaron, siguieron contando historias. Pero ahora, entonces, porque yo hablo italiano y algunas veces me estudio. Entonces, lo que pasó es que para mí es evidente que el estilo es importantísimo y la historia también. Pero lo más importante en la literatura, en mi punto de vista, es la verdad de la obra. Si vamos a mirar las grandes obras de la literatura universal, todas tienen una relación con la verdad. Tal vez de una forma metafórica, tal vez no. Por ejemplo, Don Quijote. ¿Cuál es la verdad de Don Quijote? Es el sueño y la realidad. Y toda esa dialéctica entre el sueño. Don Quijote sueña y su escudero no dice, eso es un moinho, no es un... la historia de Don Quijote está lá. Se vaya a leer, por ejemplo, Madame Bovary, de Flaubert. Madame Bovary es una historia en la realidad banal de una mujer que tiene relaciones extramatrimoniales. Y lo estilo en la realidad, yo leí en portugués, no en francés, pero la traducción en portugués al menos era un estilo banal. Y no en tanto es una historia una novela muy importante, porque en el siglo XIX no se podía hablar de mujeres que tenían relaciones extramatrimoniales. Claro. Los hombres sí, claro, pero las mujeres no. Y entonces Flaubert lo que ha hecho es una violación de la moral de su época. Y una violación de una cosa que era verdadera. Porque existe también, no solamente, no es los hombres que pueden ser infieles, las mujeres también. Entonces, por ejemplo, ainda siguiendo en la literatura francesa, La recherche temps perdu, la procura del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido. La recherche temps perdu, de Proust. Es una historia sobre la nostalgia, que es esa historia de la Madeleine, que la memoria, la nostalgia, en la realidad empieza con él a hablar de su madre que no dio el beso de buenas noches. 50 páginas a hablar de eso. Porque es una novela sobre la nostalgia y eso es una verdad profunda sobre nosotros. Todos nosotros tenemos la nuestra Madeleine. Sí. Alguna cosa de nuestra infancia que nos atrapa y todo eso. Y entonces, es lo que digo, por ejemplo, mismo en la política, tú vas a leer 1984 de George Orwell. Eso es un libro que la historia es mediocre. El estilo es normal, pero él dice una cosa que no se podía decir en 46. Es que el totalitarismo en la Unión Soviética. La Unión Soviética era el paraíso. Solamente se podía decir cosas buenas. Y él, que era un socialista, dice, no, esto es el fascismo. Y esa verdad profunda ha hecho 1974. No es la historia, no es el estilo, es la verdad profunda. Entonces, la gran literatura es sobre la verdad. Y para mí, y yo enseñé a la Universidad de Lisboa durante 25 años, y soy periodista, entonces, para mí, la ficción es sobre la verdad. Sí. Yo digo siempre, yo intento decir la verdad con las vestes de la ficción, de la mentira, porque la ficción no es mentira. Yeah. Imaginamos una cosa, entonces ese imaginado es una mentira, pero se puede decir cosas muy verdaderas en utilizando esa mentira, en esa mentira en el sentido de la ficción. La mentira en muchos de formas diferentes. Por ejemplo, el poder de la ficción es la capacidad de nos hacer un viaje en el tiempo, en el espacio. Bueno, tú con esto nos has hecho viajar mucho. Sí, eso es lo mismo. Yo te voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo escuché contar la historia del desembarque de los aliados en Normandía,
que fue una mortandad, todo eso, ¿ok? Eso es una información fría, pero una cosa diferente es ver una mano que treme y la imagen se abre y es un soldado americano, es Tom Hanks. Está en la barquilla y la puerta se abre y sus camaradas mueren con los tiros y caen en la agua y va a intentar llegar a la playa y todo eso. Es el film de Steven Spielberg, Saving Private Ryan. Y con esta historia, yo soy a la playa con ellos y yo comprendo los desembarques de Normandía no solamente de una forma racional, pero también emocional, que es completa. Y eso que la ficción nos permite de hacer, y utilizar las ropas, las vestes, sí, las ropas, sí. Las ropas de la mentira para mostrar la verdad. Y aquí yo quería hablar de un hombre que creó el nuestro mundo. ¿Pero por qué especialmente Spinoza? Porque él creó nuestro mundo. Sí. En Pero realidad, ¿a dos ti razones. te interesó? ¿Tenías más Spinoza que otro, por ejemplo? Entonces, ¿por qué él creó nuestro mundo? Al fin, a todas mis novelas tiene al fin una nota final. Sí. ¿Ok? Donde yo explico sí. El encuadramiento de no ficción de la temática. Y esa explicación yo doy aquí un poquito. Pero Spinoza fue importante realmente porque, primeramente, en la ciencia, el método científico fue creado por Francis Bacon en Inglaterra y por René Descartes en los Países Bajos. Pero ellos decían que es importante utilizar la razón. Existe una mecánica en la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo ese libro aquí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si yo abro las manos? ¿No? Cae. Entonces, gravedad. Entonces, causa, efecto. Todo es así, causa, efecto. Atención, Marte, segunda planta. En la naturaleza. Pero decían que Dios es la primera causa. Y Dios está siempre presente y puede cambiar las cosas. Y Spinoza fue el primero que dice, pero Dios es la naturaleza. Sí. Y nada en la naturaleza es sobrenatural, todo es natural. Y lo que le llamamos sobrenatural es solamente el natural que no entendemos todavía. Sí. Pero mañana vamos a entender, porque todo tiene una explicación irracional, explicación racional. Y eso fue un gran cambiamiento, porque no se podía decir eso. La su frase Deus sive natura cambió la ciencia. Y hoy todo el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, por ejemplo, es basado sobre el método de Bacon, Descartes y Spinoza. Él terminó ese método, esa metodología. Además, entonces, ese es su impacto sobre la ciencia muy grande. Pero tuvo también un gran impacto sobre la organización política de la sociedad. Porque en nuestro tratado teológico-político, él dice una cosa que no se podía decir. Es verdad que en esa época las personas pensaban, como yo explico aquí, que la Biblia tiene la respuesta para todos los misterios de la naturaleza. Todo el universo está explicado en la Biblia. Y existe siempre una línea que, por ejemplo, yo tengo un dolor aquí. Seguro que existe una línea que resuelve, pero todo es escrito en latín en ese tiempo. Y entonces yo no puedo entender. Los filósofos, el filósofo era, ¿se dice científico o cientista? Científico. Científico. Los científicos de esa época pensaban, leían la Biblia y te decían, aquí hay algunas incongruencias, pero seguro que es un problema de traducción, porque en el texto original en hebraico, que es la lengua de Dios, es perfecto. Pero Spinoza, él leía hebraico. Y él leyó y dice, pero los problemas siguen aquí. Además son peor que de la traducción.
entonces, cuando él publicó, dice, no, ese es un texto de humanos, escrito por humanos, para humanos, por razones humanas. No es un texto divino. Y él ha hecho la demostración. Eso fue un terremoto en el pensamiento, porque eso, decir hoy, eso hoy, choca a algunas personas, pero en el siglo XVII, más. ese es de verdad, es como Copérnico que dice, es la Tierra que es la voz del Sol. Es un gran cambiamiento, y ese ha hecho Spinoza. ¿Y por qué ha hecho eso? Que creó toda esa polémica, y además, él dice, es porque es tratado teológico, pero también político. Él dice, en la iglesia, las iglesias, la sinagoga, la misma cosa, usan la religión para hacer la política, para nos dominar. Totalmente. Y ellos escriben en latín porque no podemos acceder. Entonces, si queremos la respuesta, tenemos que dar la dízima a la iglesia, y todo eso es poder para ellos. Y la religión tiene un lugar. El lugar de la religión es la mensaje de la Biblia. La verdadera mensaje de la Biblia es: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Todo el resto es comentario. Eso es un lema que yo siempre digo. Y eso es la moral. Iglesia es moral. Pero no debe tocar en ciencia y no debe tocar en política. Y evidentemente, todo eso era una gran heresia. Y en esa época se dijeron, es un libro escrito en el infierno. Quiere decir que su autor es el diablo, Satanás. Spinoza era Satanás. Entonces, su nombre fue olvidado. No se podía hablar de Spinoza. ¿Por qué nosotros conocemos Spinoza? Porque los lectores siempre regresaron. Mismo las primeras historias de la filosofía se olvidaba Spinoza. Era un hombre interdito. Y entonces lo que pasó, por ejemplo, él decía, no podemos tener la religión de la superstición. Tenemos que tener una religión tenemos que nos basar sobre la razón. La razón es lo más importante. Y eso fue interpretado como una propuesta para crear una religión de la razón. Entonces lo que pasó... Qué bonito lo que dices. ¿Cómo? Que qué bonito lo que dices. Sí, pero eso es lo que pasó. Entonces es el comienzo, la realidad de la época de las luces, porque el impacto en Francia fue muy grande, en Inglaterra también, y vamos a hablar de Inglaterra, pero en Alemania fue enorme. Todos los autores de las luces alemanas, con excepción de Leibniz, fueron influenciados por Spinoza. Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Fichte, Kant, Marx, todos. Y entonces, Fichte, después de leer Spinoza, él ha hecho un texto que hoy es un clásico, que se llama Comunicación a la Nación Alemana. Y él dice, pues que la religión que nosotros tenemos es en la realidad una religión de judíos, porque finalmente es un texto de humanos, no es un texto de divino. Entonces tenemos que crear una religión alemana. Y yo propongo como religión el culto de la nación alemana. Es el comienzo del nacionalismo. Como religión de la razón. La mía religión es la mía nación. Y después un otro alemán, un judío, llamado Moses S., escribió un libro que no ha firmado, pero dice von einer Junges Spinozas, de un seguidor de Spinoza. Y fue el primero, la dice, pues que tenemos que crear una nueva religión, una referencia a Spinoza que dice que la otra religión es humana, no es divina. Entonces yo propongo la religión del social. Y es el primer libro socialista moderno, de Moses S. Y más tarde, otros socialistas dijeron, no, la razón, tenemos que utilizar la razón al extremo. Vamos a crear el socialismo científico. Y después, un siglo más tarde, Hitler aparece con el nacionalsocialismo, los ideas, y dice, vamos a crear el antisemitismo científico. Entonces, en toda el punto de partida es la idea de Spinoza que tenemos que nos basar sobre la razón. Solo que Spinoza no era nacionalista, no era
socialista y tampoco nacionalsocialista. Él era un liberal, porque en Ámsterdam fue la creación del capitalismo y del liberalismo. Y el padre del liberalismo es John Locke en Inglaterra. Lo que pasó con John Locke es que John Locke fue a Ámsterdam después de la muerte de Spinoza, porque entendió para hablar de ello, y perto de su casa leyó toda la obra y después escribió las ideas de Spinoza, pero no podía citar a Spinoza porque era Satanás. Entonces las ideas de Locke son las ideas de Spinoza, y esas ideas están hoy en la Constitución americana. Y eso es muy interesante porque hace 2 semanas en los Estados Unidos tienen un nuevo jefe general de las Fuerzas Armadas. Y en el momento de tomada de posse, él dice, porque es una referencia a Trump, que es la posibilidad de Trump ser presidente, él dice, las Fuerzas Armadas no obedecen al presidente. Él dice hace 2 semanas, 2-3 semanas, obedecen a la Constitución. Si hay una contradicción entre la orden del presidente y la Constitución, nuestra obediencia es hasta la Constitución. ¿Y cuál es esa Constitución? Es la Constitución de Spinoza. Entonces aquí estamos a ver que realmente es un fundador de la nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué es Spinoza tan relevante hoy? Justamente porque el mundo que él creó está sob ataque. La guerra en Ucrania, podemos decir, es una guerra entre la Ucrania y la Rusia. Pero no teníamos ilusiones. Es una guerra entre las dictaduras y las democracias. Y es muy similar a 1939. En 1939, la Segunda Guerra Mundial empezó con el acuerdo, el pacto nazi-comunista de 1939. Hitler, Stalin. Y con las cláusulas secretas para la partida de la Polonia. Y en 1940, la Unión Soviética fue convidada a pertenecer al AX, el pacto panfascista de Eje, en 1940. Y la Unión Soviética dice que sí, pero quería controlar la Rumanía y la Turquía. Y Hitler dice no puede ser porque son mis aliados. Sobre todo Rumanía tenía petróleo, era la única fuente de petróleo para la Alemania. Entonces se recusó. Entonces la Unión Soviética no entró en pero dio apoyo a las invasiones alemanas. Por ejemplo, los alemanes conquistaron a Francia y existen los textos, telegramas de Moscú para Berlín, es decir, es la victoria del socialismo contra el capitalismo y todo eso, enhorabuena y todo eso. Y ayudaron logísticamente en la invasión de la Noruega y todo eso. Eso terminó en 1941. Lo que quiero decir es que la Segunda Guerra Mundial empezó un conflicto entre la Alemania y la Francia e Inglaterra. Pero a la Alemania tenía Japón a espaldarlo, la Italia y la Unión Soviética. Y eran las democracias. ¿Y hoy qué pasa? La misma cosa. ¿Quién está a las espaldas de la Rusia? Es la China, la Corea del Norte, el Irán. Dictaduras diversas unas de otras, diferentes, pero dictaduras. Y es un ataque. Y mismo en Israel, y la democracia en Israel tiene muchos problemas, como lo sabemos. Es un problema absolutamente diferente del problema de Ucrania, porque empezó mucho más tiempo. Pero la verdad es que hace parte del mismo conflicto, que es un conflicto entre dictaduras y democracias. Y aquí llegamos a un punto en que en nuestro mundo vemos un ataque científico, por ejemplo, con las personas que dicen, las vacunas son no, la Tierra es plana, todo es un ataque a la razón. La razón es muy de Spinoza. Y es también un ataque a la democracia, porque no es solamente el problema de Ucrania y de Irán y todo eso, es el problema que la Rusia debe a influenciar las elecciones americanas. ¿Quién eligió? Trump. Fueron los americanos directamente, pero fue
la Rusia indirectamente. Y el Brexit, ¿por qué? Fue la Rusia que estaba a minar, y mismo en los movimientos separatistas de aquí, ¿quién piensa que está por detrás de eso? Es un ataque a la democracia liberal y es un ataque a nuestro mundo. Entonces es muy interesante de leer la novela porque vamos a ver cómo todo empezó. El obscurantismo que existía y cómo él quebró ese obscurantismo, cómo fue la persecución, la herejía, todo eso. Pero es ese mundo que es nuestro mundo que él creó y que hoy está realmente al centro de todo ese ataque a nuestro modo de vida. Y pienso que eso le da una actualidad para tornar pertinente la novela. Sin duda es un libro para mí muy interesante y para estudiar, para leerlo, releerlo, porque hay cosas a lo mejor que tienes que leer más de una vez. Yo hay muchas páginas que he leído más de una vez hasta que he entendido, ¿no? Entonces para mí es un libro para estudiar y muy, muy interesante. O sea que gracias. A mí lo que me sorprendió de este libro, que yo soy de ciencias, no soy de letras. Es así. Sí. Leo muchísimo, pero soy de ciencias. Y lo que se dice es, no en el libro, pero se dice, la ciencia es contrapuesta con la religión. Si tú eres científico, no puedes ser religioso, no puedes creer en Dios. Y sin embargo... Sí, esa es una cuestión muy interesante. Para mí, a mí me encanta la ciencia. Debo decir, muchas de las mías novelas la temática es la ciencia. Y tengo novelas sobre física clásica, relativística, cuántica, biología, etología. Entonces, es una área que me interesa. Yo pienso que el problema de Dios no es de verdad un problema religioso, es un problema científico. ¿Qué es Dios? Cuando hablamos de Dios, hablamos de qué en la realidad. Yo creo, como Einstein creía, que en realidad es la naturaleza es lo que existe. Pero eso es una temática de una novela que no es esta, es otra que se llama La forma de Dios. Y para lidiar con ese problema voy a dar una metáfora. Imagina que se pregunta a un ingeniero. Sí. Okay. Cuando yo no conozco una palabra en castellano, soy una portuguesa, un acento castellano. Okay, muy bien. Un ingeniero. Nosotros decimos ingeniero. Entonces, ingeniero. Pregunta a un ingeniero, ¿qué es la televisión? Y él va a decir, bueno, la televisión es una pantalla con vidrio, después un tubo catódico, los chips y todo eso. Y no me da una explicación del hardware. Pero la televisión no es solo eso. La televisión es el programa, el telediario, el fútbol, la publicidad, los filmes, las novelas, las telenovelas, los talk shows, los juegos, todo eso. El ingeniero nos va a hablar del hardware, pero él nos habla del software. Y si yo voy a preguntar a un científico, ¿qué es el universo? Él va a decir, bueno, son los electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas, células, planetas, estrellas, galaxias. Pero él me habla del hardware. Pero ¿cuál es el software? Y eso está fuera del campo de la ciencia, porque no se puede hacer mediciones, porque es un poco la misma cosa aquí que tenemos. Yo pienso que los científicos obtienen la información sobre el universo verdadera, pero no tienen, la mayor parte tal vez, la preparación para llegar al lado filosófico. ¿Cuál es el significado de esa descubierta? Y pienso que es ahí que nos podemos encontrar alguna cosa. ¿Por qué vivimos?
es porque, por ejemplo, tengo esa novela que se llama Sinal de Vida, ¿sí? Es sobre biología, y la cuestión es baseada sobre un debate en la biología, es que la vida biológica es un accidente o es una necesidad de la naturaleza. Si es un accidente, quiere decir que la nuestra existencia no tiene ningún sentido, porque es un accidente. Pero si la vida está inscrita en las leyes de la naturaleza, en las condiciones ciertas, ella va a aparecer siempre, entonces quiere decir que el universo está afinado por la vida. Y eso tiene significación filosófica, porque crea la posibilidad que es intencional. Y si hay una intención, hay un intencionador. Eso es el problema filosófico. Y en la realidad, el mío escritor favorito es Somerset Maugham. Y Somerset Maugham una vez dice, los escritores cuentan siempre la misma historia. Y entonces, ¿cuál es la mi historia? La historia que yo cuento en todas las mis novelas, en la realidad, es el sentido de la vida. Y aquí es una demanda por el sentido de la vida. De perspectivas diferentes, multidisciplinares, es porque la razón por que yo escribo novelas sobre ciencia, economía, historia, filosofía, estética, todos los temas del conocimiento me interesan. Porque la realidad, nos pensamos física, química, biología, economía. La realidad no es fragmentada, él es una. La fragmentación es una metodología para estudiar la realidad, pero todo se mezcla. La matemática está en la estética, la matemática está en la biología, todo se mezcla. Entonces, porque yo trabajo con las temáticas tan diferentes, para encontrar los puntos, las intersecciones entre las diversas cosas. Entonces, aquí hay cosas que vamos a encontrar en otros libros que escribí, de una forma diferente. Y esa es la mi historia, la búsqueda del sentido de la vida. Y aquí también es eso. Entonces, se me preguntan, ¿y dónde está Dios aquí? Pero Dios está aquí de una facción. No es lo Dios de la Biblia, seguro. Pero es un misterio sobre la naturaleza. ¿Por qué? Si esa es una frase muy interesante. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y el universo está aquí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué existe? Entonces eso es un tema apasionante y es el centro de la mi obra. Nada más y nada menos. Sí, no. Cualquier cosa que se diga es poco, ¿no? Es impresionante escucharte. O sea, leerte es una auténtica aventura, pero escucharte es pasión pura. Es que además tengo 2000, bueno, creo como todos, 2000 o 3000 preguntas. Encima yo solo con lo que ha dicho Pedro me han surgido varias más, porque a mí me ocurre al revés, yo soy muy de letras, pero éramos en la época en la que filosofía era troncal, la teníamos, daba igual lo que estudiases, filosofía la tenías sí o sí, pero es verdad que nos saltábamos a Spinoza. Lo he descubierto sobre todo ahora, gracias a ti, porque he ido viendo cómo iba la historia de la filosofía, y si teníamos a Descartes, teníamos a Hobbes, y de repente íbamos ya a Kant. Y dices, hay unos años que no... Hemos estado viendo libros por ahí y hemos visto Spinoza y digo, uy, mira. Lo hemos encontrado, porque de repente, y claro, cuando entras en el libro, sí que algo, yo tuve la fortuna de tener un profesor que iba más allá del programa y siempre te sugería otras lecturas, tal, entonces hay cosas que empiezas a leer y un poco sí te brotan, un poco la Magdalena de Proust, vas y dices, esto quedó ahí sin estudiar y sin que yo lo leyera, pero sí de esto me hablaron, Y es verdad que me gusta mucho, igual que dice Pedro, él puede ser alguien de ciencias y leer muchísimo, porque las artes, las ciencias tienen que estar relacionadas, sí, claro, que son lo mismo. Claro. A mí siempre me ha interesado mucho Kepler, me ha interesado muchísimo Newton, me ha interesado Galileo, que no tenían que ver con lo que yo estudiaba, pero me pedían. Y hay una cosa que me ha asombrado y me he quitado el sombrero en prácticamente todas las páginas, y creo tal vez ahí, de colega a colega, creo que es la formación y la profesión periodística la que te hace escribir de ese modo. O sea,
uno está escuchando, leyendo, pasa como a Pepa, parece que lo estaba escuchando, pero leyendo, charlas sobre filosofía muy profundas, sobre teología, sobre ciencia, pero están explicadas con tanta facilidad, o sea, has logrado que los personajes tengan viveza, tengan verdad, hablen, y entonces yo comprendo todo lo que dicen, o sea, esa oscura, esta cosa de esos para eruditos, esto es para gente que ha estudiado primero, no, cualquiera puede entrar porque lo cuentas de un modo que el que no tenga ni idea ni de quién era Spinoza, ni de la época, ni de nada, acaba comprendiendo lo que ocurría en ese momento. O sea, ese modo divulgativo, ¿verdad? Ese modo divulgativo / natural que tienes de contar la ciencia, de contar la filosofía, de contar la teología. O sea, enhorabuena y gracias, porque libros así yo creo que son muy necesarios para que nos siga estimulando y nos siga motivando el conocimiento. Yo debo decir que fico un poquito desconfiado cuando leo un libro y no entiendo lo que dice, porque eso quiere decir que es un poco confuso en la cabeza de la persona que está contando. Porque en ciencia se dice que la realidad, existe un concepto que es simplexidad. Quiere decir, las cosas son simples, pero al lado de la simplicidad se encuentra mucha complejidad. Y al lado de esa complejidad se encuentra simplicidad. Y la realidad tiene esos filtros complejos, simples, simplexidad. Mi trabajo aquí es primeramente de entender la temática. Y después entender, porque muchas veces por detrás de esas palabras difíciles se encuentran conceptos simples y claros. Y mi trabajo es de transformar eso que parece una cosa muy complicada, porque no es nada complicado. Tenemos que saber explicar las cosas. Y aquí sí, la mía preparación de periodista me ayuda. El periodista tiene dos cosas importantes que yo intento de transportar para el libro. Primero, para nosotros es muy importante escribir de una forma transparente. Quiero decir con eso es transparente. Cuando una persona lee una página y no entiende, la culpa no es de la persona, es del autor. Es la mía culpa que no fui suficiente. Claro, si yo escribo en portugués y un alemán que va a leer no entiende, pero eso es una disertación diferente. Si hablamos la misma lengua, la persona no entiende, ese es un problema con el autor. Y ahora, entonces, tiene que ser muy, muy, muy claro. Cuando la persona está a leer, empiezo a Madrid y a la cuarta línea estoy en Ámsterdam en el siglo XIX. Sí. Y Spinoza está aquí conmigo. ¿Okay? Eso es el desafío. Y la segunda cosa muy importante es ser interesante. Es como decir una broma. Sergio dice una broma y toda gente, qué engraçado, y yo digo la misma broma y no. ¿Cuál es la diferencia? Es que él dice, es la manera como él dice. Claro. ¿Okay? Y lo interesante es eso. Yo puedo escribir sobre un tema de una forma aburrida o de una forma interesante. Yo me recuerdo, por ejemplo, esa novela La forma de Dios, la mujer de un grande artista francés me dice, yo leo el libro y yo jamás me interesé por la ciencia. Cero. Y después que yo leí el libro, vivía en Saint-Germain, en París, y me dice, fui a l'Écume des Pages, que es una librería famosa como la Casa del Libro. L'Écume des Pages era la librería de Jean-Paul Sartre. Fui a l'Écume des Pages y compré todos los libros sobre ciencia. Y yo jamás leí la ciencia, porque ese es el trabajo. Si yo voy a hablar, por ejemplo, yo me recuerdo que un otro libro sobre física cuántica que se llama La llave de Salomón. Lo publiqué en Alemania, fui a la Feria River de Leipzig y un ingeniero alemán me dice, yo trabajo con la ecuación de Schrödinger hace 30 años. Y solamente después de leer el libro entendí la ecuación de Schrödinger.
Porque la cuestión es eso. En la ciencia muchas veces se habla de lo hardware. Es lo lado filosófico que es lo más interesante. Porque la ecuación de Schrödinger en la realidad nos habla de un fantasma. La ecuación de Schrödinger nos dice que la realidad es un fantasma. Y eso es muy extraño. Pero está demostrado con la experiencia de la doble fenda. Y pronto, y eso es el trabajo del escritor, es procurar ver claro. Y, por ejemplo, se habla el libro de Franz Kafka, El proceso. Franz Kafka escribió un libro a hablar de una realidad que existía, pero no existía una palabra, que es la justicia kafkiana. Que es, yo soy persecutado y tuve un imbroglio de burocracia y soy perdido perante esa máquina de justicia. Eso es la temática del libro. Y Kafka tradució en una historia una temática de la realidad. Él exprimió es porque esa novela es tan importante, porque exprimió una cosa verdadera sobre nuestra sociedad. Entonces, ese es el trabajo del escritor. También es su trabajo decir cosas que no se pueden decir, como Flaubert, o D.H. Lawrence, o George Orwell. Y nosotros hoy, en nuestra sociedad, tenemos muchos mitos, muchos dogmas y muchos tabús. ¿Okay? Y el trabajo del escritor es hacer el desmontaje. Existe un libro muy interesante de un historiador francés, Marc Ferraud. El título es Le tabou de l'histoire, los tabús de la historia. Y él dice que en Francia, él dice, es un problema universal, pero él habla de Francia específicamente. Dice, muchas de las cosas de nuestra sociedad democrática que no se pueden decir, fueron los novelistas que lo hicieron primero. Por ejemplo, un tema tabú en Francia era la temática del colaboracionismo francés en la Shoah, en el Holocausto. Y dice, de eso no se podía hablar. Y entonces fueron solamente los nazis. Y son los novelistas que empezaron a hablar del colaboracionismo. Y solo después que han hecho eso, los históricos iban al espacio para hablar de la temática. Y eso es el trabajo del novelista. Cuando yo soy periodista también, estuve en Inglaterra para la muerte de la reina el año pasado, y en los directos, porque a mí no me interesan las historias de monarquía, eso no me interesa, pero me interesa el lado político. Entonces, en los directos yo hablaba como todo el funeral, todas las ceremonias, eran en realidad de actos políticos, para afirmar la unión de los Reino Unido y todo eso. Y un periodista inglés me dice, esa es una temática verdadera, pero en Inglaterra no podemos desarrollar mucho eso. ¿Es verdad? ¿Sabes lo que es un escándalo? Un escándalo. Sí. La definición de escándalo. Escándalo es cuando alguien, una persona, dice la verdad en público. Y en la realidad eso es verdad. Sí. Muchas veces, mismo con un político dice una cosa verdadera, un escándalo. Pero, ¿es verdad? Ah, es verdad, sí, no se puede decir, pero es verdad. El trabajo de los escritores es decir la verdad. Y la verdad que muchas veces es inconveniente. Entonces yo pienso que en la literatura existe mucho, ese es un punto de vista crítico, muchos autores de régimen que dicen lo que el régimen quiere que se diga y perpetúan la mitología y todo eso. Pero nuestro trabajo no es eso. Nuestro trabajo no es perpetuar la mitología, es hacer el desmontaje, decir lo prohibido, pero verdadero.
Si no, lo prohibido que es falso no interesa, pero lo prohibido que es verdadero. Y eso es y muchas veces eso crea polémica. Existe una frase de Schopenhauer que decía con una verdad interna cuando lo dicen. Primero, las personas se ríen, ridicularizan. Después se enfurecen y contradicen. Y al tercer momento es aceptado con una evidencia. Es lo que pasó con George Orwell, escrito en 1974, y cuando él publicó en 46, fue una gran polémica. No puede decir esto. Y hoy es una evidencia. Hoy es una evidencia. Ese es el trabajo del escritor. A mí algo que me ha llamado muchísimo la atención y que lo comenta luego en las páginas finales es acerca de eso, el hombre que mató a Dios, que lo negaba, pero él realmente nunca lo negó. Y usted cuenta dos teorías acerca, uno que realmente nunca dejó de creer, que puede ser, o bien que no se atrevía a decir algo que si ya era considerado Satanás, posiblemente a lo mejor había acabado en la hoguera. Entonces, esa disyuntiva que él plantea, o que quizás se la plantean, porque posiblemente no la tuviera, él tuviera muy claro lo que quería pensar, lo que pensaba y lo que decía, y que rompía. Es verdad que ya el racionalismo había roto con toda la creencia filosófica anterior, con ese primer creador increado, con ese primer motor que ya tanto hablaba Santo Tomás de Aquino, han roto con todo, pero yo creo que él rompe aún más. Pero no se atreve a decirlo. Sí dice Dios es la naturaleza, pero sigue, esa figura de Dios sigue ahí. Y a mí me resulta fascinante. Sí, porque en la realidad tú ves es un proceso. Él no podía decir eso en el siglo XIX, mismo en Países Bajos, sería muerto, eso es seguro. Entonces lo que ha hecho él era un judío, era un marrano, y los marranos lo que hacían aquí en Península Ibérica, en España, en Portugal, era que decía una cosa, pero existía un código, digamos así, que decía una cosa, pero querían decir una otra. Era una técnica de marrano. Y él utilizó técnica de marrano en su filosofía. Y él hablaba, por ejemplo, en beatitud, pero que él dice otra cosa. Hablaba de Dios, en realidad quería decir naturaleza. Existe una historia que yo hablo lá, es que se dice que cuando él escribió Ética, no utilizó la palabra Dios, siempre la naturaleza. Fueron sus amigos que imploraron, por favor, no hagas eso, te van a matar. Entonces él terá cambiado para Dios, pero mantuvo esa frase llave que es Deus sive natura, Dios o naturaleza. Quiere decir, Dios es la naturaleza, Dios es la naturaleza. Y esa es una técnica de marrano. Entonces existe un poquito ese debate sobre Spinoza entre los filósofos, entre los especialistas en filosofía y los historiadores. Los de filosofía dicen no, todo lo que decía era lo que quería decir. Entonces aceptan literalmente todo. Los historiadores dicen, y yo concuerdo con los historiadores, tiene que ser leído en contexto. Él mismo, en el Tratado Teológico, dice que la Biblia tiene que ser leída en contexto. Entonces, él no podía decir, Dios no existe, no podía decir eso. Entonces, fue más sutil. Pero es verdad que en su época, todo el mundo entendió lo que él quería decir. La razón por qué él era Satanás. Porque él decía, yo hablé de Dios, sí, pero entendemos muy bien que tú quieres decir otra cosa. Y eso fue un gran choque y un gran cambiamiento en el pensamiento. Pero es verdad que todo el proceso de las luces es un proceso. Es un autor que va a crear alguna cosa y después otro que llega y hace una otra cosa. Entonces es así. Pero él fue llave, porque él trabajó sobre Bacon y Descartes y creó las condiciones para las luces en Alemania, en Francia y en Inglaterra, en direcciones diferentes, pero muy importantes y que crearon nuestro mundo. Felicidades, de verdad. Es un libro increíble. Gracias. Rocío. Yo quería empezar a estaba intentando buscar ahora una película porque
Para mí esta novela ha sido, no sé, creo que es una novela que no te deja indiferente, ¿no? Como decía Pepa, no es una novela que relees constantemente. Había una película muy antigua que no recuerdo quién era el director, que era Stigma, creo que se llamaba Stigma o algo así. ¿La cuál? Stigma, es que la estoy buscando, ahora la busco hasta que termine. Y iba un poco sobre, pues eso, ¿no? Que parecía que había unas profecías, unos estigmas y todo el mundo, y había alguien que llega un momento y dice, pues esto no es así, esto todo tiene una explicación, ¿no? Y aquel libro me impactó mucho, lo leí hace, o sea, la vi la película hace mucho tiempo. Y tengo la sensación, como en tu libro me ha pasado lo mismo, después de 20 años después, porque la sensación que tengo es que aunque son pensamientos que yo también tengo, pero verlo de una forma científica o alguien que en 1600 y pico ya pensaba como yo pienso hoy en el 2023, a mí me llama mucho la atención. Sí. Y quería preguntarte si en ti, José, también hay un antes y un después de escribir este libro. Ah, de todos los libros. Porque yo soy muy curioso sobre las cosas. Y entonces, te voy a contar. Yo soy periodista. Los periodistas son lo que yo llamo especialistas en generalidades. Quiere decir, saben un poquito de todo, pero no saben mucho de nada. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque yo en la mañana hago una historia de un crimen en la calle. En la tarde la conferencia de prensa de un partido. Y a la noche o la tempestad de domingo que llegó sábado. Y entonces eso, hablamos de... Entonces sabemos un poquito de todo, pero no mucho de nada. Y las mías novelas, todas, yo escribí 25, publicadas en portugués. Y las mías novelas faço una investigación en profundidad. Una investigación que cuando yo termino, soy capaz, lo que hago es, yo escribo sobre la temática. Cuando termino el manuscrito voy a procurar lo más grande especialista en Portugal sobre la temática. Okay. Y él va a leer el manuscrito, es que yo llamo una revisión editorial. Y después él va a decir, oh, eso está errado, porque y discutimos. Y yo intento llegar a un punto que es casi una tesis de doctorado. Me torno un especialista sobre la temática. ¿Okay? Y discuto con ellos. Muchas veces dicen, eso es errado, y demuestro, y ok, voy a cambiar. Mira, muchas veces se pasa que yo digo, no, está cerrado, y te voy a demostrar por qué. Y a algunos de ellos no les gusta que yo haga. Pero en la realidad, yo intento tornarme un especialista. Entonces lo que pasó es que en 2011 escribí un libro que se llama La mano del diablo. La mano del diablo es una novela sobre la crisis. Entonces, empieza en Grecia, una manifestación, y ataca un banco y de fuego, y nuestro héroe va a salvar un niño que está lá, esa es la historia, pero va a tocar en todos los países del sur de Europa. Pues en Portugal, lo que pasó, España, esa ciudad fuera de Madrid que estaba vacía, ¿verdad? Y pues después termina en Italia. ¿Okay? Y la temática es, el gancho ficcional es el Tribunal Penal Internacional empezó un proceso contra los autores de la crisis por crímenes contra la humanidad. Y nuestro héroe está envolvido en la investigación de ese proceso. Y aquí se ve que es ficción, porque no sé, imposible de pasar. Pero es interesante porque en mi país yo tuve que estudiar lo que pasó. ¿Por qué llegamos a la crisis? ¿Cuáles fueron las decisiones que... Y, en efecto, después de leer eso, yo no puedo olvidar que lo leí y que lo aprendí. Entonces, se tornó imposible a algunos políticos de ser entrevistados por mí. Porque yo sé todo lo que han hecho. Es verdad eso. Y entonces, como yo gané una comprensión más profunda, eso me tornó un poquito
un periodista desagradable para los políticos. Y eso pasa con todas las temáticas que yo trabajo de esa forma. Y muchos lectores me dicen, lectores en todos los países me dicen, es interesante sus libros, compramos un ejemplar y llega a la casa. Y ayer yo tuve una familia que me dijeron compraron 2 porque querían leerlo. Los libros leen, todos los elementos de la familia leen y al fin hacen una discusión sobre la temática del libro. Y eso es interesante, porque la realidad, como he dicho, son de novelas filosóficas que puede ser una historia de espionaje, una historia detectivesca, pero la temática tiene siempre una relación con la existencia de cosas verdaderas que nos hacen a pensar. Y para mí eso es lo más noble de la literatura. Yo podría, no podría, escribir un libro sobre Juan, conoce María, pero la madre de María no quiere Juan, quiere Pedro. Pero hay muchas novelas como eso. No, a mí no me interesa hacerlo eso. Puedo contar una historia detectivesca, de espionaje, de un thriller, eso lo hago. Pero la temática es una temática verdadera. Y yo decía hoy a Sergio que yo llamo a mis libros no son pasatiempos, son gañatiempos. Quiere decir, pasamos el tiempo, pero ganamos porque ganamos conocimiento y ficamos más ricos. Y cuando yo firmo un libro, yo escribo siempre, leer es saber, saber es poder. Y entonces es así, porque cuando sabemos, no nos pueden manipular, porque sabemos. Si no sabemos, nos manipulan fácilmente. Lo dice en la novela también, lo de manipular. Sí. Un grupo necesario para manipular a la masa y poder cambiar la verdad. Era el inicio de la adaptación del año 39 de Notre Dame de París, con Charles Laughton y Moreno Jara. La película comienza con la imprenta. Y sale, el primer libro que sale, mirando a Notre Dame, dice, esto acabará con aquello. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, a mí me ha pasado yo soy de la, un poquito más mayor que Oscar, pero andamos también por ahí. estudié filosofía y has conseguido, yo antes se lo comentaba, que buscara mis libros, mis apuntes de filosofía, que los tengo guardados, y en el confinamiento me los pasé a los dedos. Qué bueno. Tenía tanto tiempo. Y me los he bajado, me los he estado leyendo para entender, y quizás querer entender un poquito el filósofo, porque mi profesor también se lo debió de saltar en clase, la verdad que no lo conocía. Yo creo que si alguna vez he oído algo ha sido muy de lejos y me ha fascinado. Sí, porque como yo decía, él fue olvidado porque era Satanás. Sí, yo creo que jamás, que en ningún libro de filosofía, y es más, mi hija luego estudió filosofía y en la universidad y le pregunté, digo, Sara, ¿tú conoces a...? Sí, Alice y sí que lo conocía, ella sí que lo conocía, pero yo jamás. Y ha sido pues porque encontrarme con él. Han conocido a Spinoza, claro, los que tu hija, mi hijo, o sea, que más jóvenes. Más jovencitos. A nosotros no quisieron. Y a mí lo que me han llamado muchísimas cosas la atención, bueno, eso lo tienes que ver, los cosas que tengo sobre todo la ley, a ver si la digo bien, mosaica, la de mosaica, sí, que regula y no instruye. Sí. Me ha llamado muchísimo la atención eso, porque claro, estás pensando en los 10 mandamientos y dice, mandamientos católicos, apostólicos, romanos, judíos y de todo. Pero que fueran para regular a la sociedad me han dejado impactados totalmente. Era política. Claro. Era política. ¿Por qué les molestaba tanto que escribieran la Biblia en neerlandés y no en latín? ¿En qué? Que la filosofía o la Biblia se escribiera en un idioma que no fuera el latín. Porque así tenían
tienen lo poder sobre los creyentes. Porque yo tengo un problema. ¿Cuál es la respuesta, padre? Y yo te voy a decir, pero es un buen católico, es un buen cristiano. Entonces es la décima la iglesia y todo, ¿no? Y después lo que te voy a decir, está en una posición de saber, de acceso al saber, al conocimiento. Que es como un médico. Vamos a un médico, precisamos porque no soluciona el problema. Era como ir a un médico, que quiero salvar mi alma. Y las respuestas son en latín. Entonces era en la realidad, hasta la mitad del siglo XX era en latín, aún en latín. Sí. Pero en los años 50 pienso que cambió se tradujo en castellano, en inglés. Pero si la Biblia se había traducido también del hebreo, y el hebreo, por lo que aquí dices, se habían olvidado muchas de las palabras porque no se sabían ni qué significaban realmente. La Biblia es un compendio de mentiras y de... Sí, es un compendio de historias. De historias. Que fue utilizada por razones de poder. Porque la Biblia es en la realidad un texto muy complejo. La mayoría escrito en hebraico. Se piensa que unas partes fueron escritas en otra lengua que no fue hebraico. Algunas de zoroastrismo, por ejemplo, y otras en aramaico también. Entonces es un texto, y la Biblia cristiana en griego. Entonces es una mezcla de cosas, algunas muy extrañas, otras muy claras, otras mitológicas, algunos acontecimientos verdaderos, pero es la historia de un pueblo que registró el primer pueblo a hacerlo. Yo me la he leído y a mí me ha gustado leerme la Biblia porque eran muchas historias. Claro. Sobre todo cuando era más pequeña, que tenías una Biblia adaptada de estas más infantiles que leías y decías, ¡hala, José, que se fue de Egipto ahora, que del desierto! Y alucinabas con la Biblia. Por lo menos a mí me pareció un libro de viajes apasionante. Y es verdad, es verdad. Y el Cantar de los Cantares, fíjate. Yo nunca la vi como algo que me fuera a enseñar. No sé si en mi casa nunca me dijeron, no, que se la Biblia, sino pues eso. Bueno. También. Muchísimas gracias. Yo la he disfrutado muchísimo y me has hecho recordar muchas cosas. Seguís las que queráis. Hola, muy buenas tardes. Encantada de conocerte, de saludarte y de escucharte sobre todo. Yo no me lo he terminado porque tengo que reconocer que para mí yo no tengo estudios de filosofía, ni de latín, ni de nada de todo esto, ¿vale? Y yo pensé que me iba a costar más. Me tienes súper enganchada, me está encantando. No lo he terminado, pero bueno. El caso es que a mí me llama mucho la atención cuando he llegado, por ejemplo, cuando el profesor le empiezan a hablar de los libros que él ha dejado, y le ha dejado libros y hablan de Descartes. A mí me llama mucho la atención porque yo lo estaba leyendo y está diciendo, lo he tenido que leer 2 veces, digo, no me entero bien, pero al final lo entendía y he llegado a la conclusión de que te hace dudar de todo, Digo, de que te hace más bien preguntarte cosas. Sí. Es la duda metódica. Y yo pregunto, cuando lo escribes, cuando tú estás escribiendo este tipo de libros y todos estos pensamientos, ¿tú no llegas también a dudar de todo? Sí, entonces la duda es un método. Yo pienso, y yo utilizo la duda como método también, porque es una temática muy interesante realmente. Voy a hablar de una cosa que no tiene aparentemente ninguna relación, pero está relacionada. Un científico americano llamado Stanley Milgram. Él, por causa de una polémica de Auschwitz, él era judío, empezó a estudiar por qué las personas torturan otras. Y entonces ha hecho una experiencia muy famosa, se llama obediencia a la autoridad. Puedes googlar y encuentras de Stanley Milgram.
Entonces lo que ha hecho él fue en un laboratorio de la universidad, un hombre con una bata blanca, autoridad, científico, pide a una persona para ser voluntario y su trabajo es una experiencia sobre el aprendizaje. Y es muy importante obtener resultados, es muy importante para el futuro de la humanidad, que saibamos la verdad. Pero la experiencia es un poquito dolorosa. Es una persona, hacemos las preguntas. Cuando él da una respuesta errónea, tienes que cargar un botón. Él tendrá un choque eléctrico. No vas a hacer eso. Pero es muy importante. Y a cada choque eléctrico se va a hacer más fuerte lo siguiente. Pero es fundamental. Sabemos la respuesta. Ahí está. Porque va a cambiar la educación, el sistema de educación. Los niños van a ser más cultos y todo eso. Y entonces las personas estaban mismo torturadas. La persona era y decía, no quiero más. Y él, ¡pam!, hacía. ¿Ok? Y solamente 10% de las personas se recusaban a hacerlo. En la realidad, él no sabe ser torturado. Eso era una broma. Solamente, la broma era, querían testar si la persona, en obediencia a una persona de autoridad, en blanco, era capaz de torturar una a otra para el bien de la humanidad. Y 90% de las personas lo hicieron. Solamente 10% de las personas dijeron, yo no hago eso con otro ser humano. Y eso para él explicaba por qué los nazis hicieron lo que hicieron. Porque creían que era para el bien de la humanidad, para crear el superhombre. ¿Ok? Como los campos comunistas, la misma cosa. Como la Inquisición, la misma cosa. Como el jihadismo, la misma cosa. ¿Por qué hacen? Ellos creen que van a crear una cosa muy buena. Es un sacrificio ahora para un futuro maravilloso. ¿Ok? Es el racional. Y él demostró eso así. Entonces, ¿por qué estoy contando esa historia? Porque la duda es eso. Los 10% es duda. Esos que dudaron de la autoridad dijeron, no, yo no voy a hacer eso. Y para un científico es muy importante dudar de todo. Por ejemplo, me recuerdo, y ustedes de certeza lo mismo, cuando yo era pequeño y hasta los 30 años, lavaba los dientes con Colgate con flúor, sí, que era maravilloso. Y, los dentistas decían, es importante flúor en los reservorios de agua de la ciudad. Si lo hayan, las personas van a beber agua y tienen el flúor y será muy bueno para los dientes. Y un día, un científico americano inglés dice, pero ¿dónde está la prueba que el flúor es bueno? Entonces empezó a estudiar y descubrió que en la realidad es malo para los dientes. Entonces todos los científicos ninguno dudaba, ninguno preguntó ¿dónde está la prueba? Y eso lo trabajo. Entonces la duda es muy importante para mí. Lo que me interesa es realmente lo extraño. Es la que yo empiezo por las cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la cosa que un científico dice más cuando hace una gran descubierta? ¿Cuál es la frase que él dice más? La expresión. Eureka. Eureka. No. No. Nadie dice eureka. La frase que los científicos dicen casi siempre cuando hacen una gran descubierta es, pero qué extraño. Es cualquier cosa, tengo una expectativa y la realidad nos dice una cosa diferente. Es extraño. Por ejemplo, en la física, ciencia, se decía, con Newton, todo está descubierto. Solamente dos pequeños problemas. Era la radiación de los cuerpos calientes, que no estaba según la fórmula de Newton, y la órbita de Mercurio al torno del Sol, que era diversa de los cálculos de Newton. Todo el resto está cierto. Esos dos pequeños problemas, pero muy pronto vamos a resolver.
Lo pequeño problema de la órbita de Mercurio dio la teoría de la relatividad, que es una revolución en la física. En la radiación de los cuerpos calientes dio la física cuántica, que es otra enorme revolución en la física. Entonces, son momentos de extrañeza. Y yo muchas veces encuentro mismo otros escritores, cuando hay una cosa que esperamos encontrar, porque nos aprendemos siempre que es así, y descubro que no es bien así, porque a un resultado un poquito extraño. Cuando yo pienso, ¿es eso extraño? Y yo sé inmediatamente, si es extraño es porque hay una historia aquí. Y entonces empiezo a dudar. La duda existe porque la duda es cuando somos confrontados con una cosa que no está en conformidad con lo que nos dicen. Entonces tenemos que... Voy a dar un ejemplo. Existen muchos ejemplos políticamente incorrectos, pero eso no es políticamente correcto. Hamas en Israel, en el Palestina. Lo que dicen hoy, el discurso es, Hamas no representa a los palestinianos. Pero eso no es verdad. Es por electos. En las manifestaciones en Cisjordania hoy, la multitud dice, Hamas, representan en la realidad. Son muy populares entre los palestinianos. Entonces, esa es una mentira pulida. Es agradable de escuchar, no, pero no es verdad. Hamas representa a muchos palestinianos. No que porque ellos quieren el terror, puede haber otras explicaciones, porque están desesperados, todo bien, pero lo representan. Y entonces, cuando me dicen no representa, y después veo, fui electo, y en las manifestaciones en Cisjordania toda la gente dice, eso es extraño. Si es extraño, es porque hay una historieta lá. Y entonces el mío trabajo no es ser simpático, mi trabajo es decir la verdad. Y algunas veces la verdad no es agradable, pero es la verdad. Casi nunca, ¿verdad? Pero es la verdad. Y nosotros no podemos jamás resolver un problema si el diagnóstico es erróneo. Si yo tengo un cancro, no voy a hacer un pacemaker, o si tengo un problema de corazón, no voy a hacer quimioterapia. Yo tengo que saber cuál es el problema para tratarlo. Y el diagnóstico tiene que ser correcto, mismo si es desagradable. Porque si no hago un diagnóstico correcto, no puedo. Por ejemplo, la historia de Stanley Milgram empieza con una cosa que era políticamente incorrecta. Entonces, la cosa incorrecta era... Se decía en este tiempo que los nazis eran todos los psicópatas. Y Hannah Arendt, que era la filósofa judía alemana que fue para Estados Unidos, fue a hacer los juicios de Eichmann, enviada por New York Times. Y cuando estaba lá, ella observó a Eichmann y dice, pero Eichmann es un hombre banal. Es señor López de la repartición de finanzas. Señor López. Sí, el señor López de la repartición. Y yo conozco, yo vi a este hombre. Y él no, es un hombre banal. Entonces escribí sobre la banalidad del mal. No en el sentido que el mal se tornó banal, pero que el mal es hecho por personas banales. Y después que hizo una enorme polémica, y sobrevivientes de Auschwitz dijeron, pero eso es verdad. Ellos eran personas normales. Y eso es que da miedo. Y esa es la razón por qué Stanley Milgram ha hecho su estudio sobre la obediencia a la autoridad. Y descubrió que 90% de las personas normales son capaces de torturar a otras para el bien. ¿Entienden? Entonces, Hannah Arendt, fez un diagnóstico correcto, pero políticamente incorrecto. Pero ella dice la verdad. ¿Y por qué él dice la verdad? Permitió el avance de la comprensión del fenómeno. Permitió que en la psiquiatría, en la psicología se entendiese mejor la naturaleza humana. Y es eso que yo digo, tenemos que vivir en la verdad. Muchas veces no es agradable, pero es la verdad. Los romanos decían dura lex sed lex, yo diría vera lex sed lex. La ley es dura, pero es vera, es la ley, la verdad es dura, pero es la verdad. Y es lo trabajo de un escritor, que es utilizar la duda
para responder la pregunta y por hacer los escándalo, esto es decir la verdad en público. De todas las maneras hay que darte las gracias por esta novela, este libro. A mí me está encantando y reconozco que es el clásico libro que no se puede leer muy deprisa, sí, que hay que leerlo tranquilamente porque te hace además ir a investigar más cosas. Sí. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bien. Yo es que me ha impresionado muchísimo, me ha encantado. O sea, gracias por escribir este libro porque me ha parecido una auténtica maravilla. Me gusta mucho cómo has utilizado las conversaciones para explicar toda la filosofía de Spinoza. Me ha parecido fabuloso porque es una forma de entenderlo. Vamos, que yo estoy en el colegio y tengo este libro y vamos, me hubiera sacado sobresaliente fijo porque hubiera entendido la premisa. Me ha encantado. Es que hay muchísimas cosas, yo no sé por dónde. Es que todo lo que ha dicho es súper interesante. El libro es interesante todo. Además está muy de actualidad. O sea, sí, es que es todo lo que dices es de actualidad. La manipulación por la parte de los poderes, cómo se utilizan las ideas para manipular a la gente, cómo se persigue la verdad. Y sobre todo decirte, en relación con lo que decías antes de la familia, es que a mí este libro me ha llegado bastante hondo porque me ha acordado muchísimo de mi padre. Yo cuando empecé a estudiar filosofía me parecía un rollo de impresión. Me acuerdo que un día hablando con papá me dice, le digo, es que es un rollo, esto no sirve para nada. Y me dio un discurso y me explicó, vamos a ver, empieza por entender que la filosofía mueve el mundo. Y me empezó a enseñarme, a cuestionarme todas las cosas. Y es que leyendo el libro le he echado un montón de menos porque es que tenía ganas de decirle, mira, esto es lo que me había dicho tú, esto es lo que me has explicado. Y es que he visto casi mi evolución personal siguiendo la evolución de Spinoza, desde niño cuando empieza a cuestionarse todo. Y es que es un libro tan cercano, tan claro y tan real que, bueno, estoy impresionada. Y es que es una lectura que me ha parecido apasionante. Y este libro se lo van a leer tus hijas, creo que Pero vamos. No se lo va a leer ya. Sí, lo sé. Mi hija ya me lo ha pedido, ¿eh? Sí, no. Mi hija mayor está súper intrigada, no está con los exámenes y no podrá, pero sí. Es un libro para hablar en familia y es que me ha gustado mucho. Y es que lo que dices es cierto. Lectura obligada en los institutos. Es cierto, es que totalmente. Estamos de acuerdo. Spinoza debería volver al programa, efectivamente. Las curiosidades que cuentas de su vida y cuando dicen, me he acordado de una tontería, cuando dices que la palabra espinacas, la expresión para expresar que eras tan sabio como Spinoza si comías muchas espinacas. Está muy chulo. Y luego cómo he entendido el concepto de la democracia como la forma ideal de gobierno, es que lo explicas todo perfectamente. El concepto del bien y del mal. Es interesante porque empezó en esa época con esas ideas, la democracia como la conocemos hoy. Eso es lo más interesante. Fascinante, muchísimas gracias. O sea, podríamos resumirlo, este libro en cambiar el dudo luego existo por dudo luego lo escribo. Tal vez, porque no. E incluso escribo luego dudo. Está muy bien también. Lucía, Lucía es la más joven, Yo tampoco conocía a Spinoza, así que muchas gracias por acercarlo a nosotros, porque creo que de otra forma difícilmente me lo hubiese encontrado. Y luego un libro que me ha gustado mucho, sobre todo porque acompañamos a Spinoza desde pequeño hasta mayor, y cuando conoces el contexto en el que se cría, admiras más todavía que sea capaz de pasar de ser ese niño estrella de su comunidad a dejarlo todo por mantenerse fiel a sus ideas. Eso a mí me hizo admirarlo un montón. Pero sí que llegó un momento que me enfadé un poco con el libro porque realmente leí cosas que a lo mejor no quería leer. Por ejemplo, tengo aquí una marcada que era cuando se menciona que el bien y el mal no existen más allá de nuestras cabezas. Leer esto es muy duro porque o sea, hay muchas cosas que están muy mal o deberían de... Pero Nietzsche, esa influenció a Nietzsche que dice al de la del bien y del mal, es una citación de Spinoza. Y luego hay un punto en la lectura que Spinoza me da mucha pena, y no es cuando reflejan la peste en Ámsterdam, que eso creo que está súper bien narrado. De hecho ahí empecé a pensar que el libro sería una buena serie, porque me imaginaba muchas imágenes en mi cabeza. Pero cuando más pena me da él es cuando la historia de amor con María Clara no llega a buen puerto, que él decide como reducirlo todo a lo más pequeñito
y aplicarle la lógica a eso también. Sí. Es como, Sí. no, o sea, supera lo que te ha pasado y afrontalo, pero él ahí vuelve a sacar la espada de la lógica y ahí pues me dio un poco de pena. Racionalidad para las cosas. Es interesante la referencia a epidemia porque eso no he contado, es que yo empecé a escribir la novela el primer día del confinamiento en Portugal y terminé en el último día del confinamiento. Es una coincidencia. Y se habla de una gran descubierta durante los confinamientos en los Países Bajos de la peste. Entonces, eso es una coincidencia. Tal vez sea un libro pestilento. Todo lo contrario. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Por qué tengo la sensación, porque Spinoza realmente su teoría era sobre Dios en general, cualquier Dios, ya fuese Buda, Alá, Jehová, nuestro Dios católico, occidental? Porque tengo la sensación, es mía, no sé si lo demás la comparte, que cuando hablamos de Dios parece que solo nos referimos al Dios católico, como si, puede ser porque nosotros los católicos quizás somos más críticos con nuestro Dios que algo más. No, porque nos han enseñado así. Porque la sensación que yo es que todo el tiempo lo estoy escuchando y siempre se me viene a la mente al Dios católico y a la Biblia, pero él se refería a todo en general. O sea, sí. también al Corán como un escrito absurdo, entre comillas, entenderme bien. Pero ¿por qué crees que, no sé, es cultural, entiendo que será cultural, pero ¿por qué me dirijo siempre a lo católico cuando realmente se refería en general, ¿no? Para el Dios es la naturaleza, como has dicho, pero cualquier Dios, entre comillas, cualquier cultura, ¿no? Sí, para él es claro que el Dios de la Biblia no existe, es una creación humana. ¿Okay? Y por consecuencia, el Dios del Corán, la misma cosa. En un caso diría tal vez, para ello, de una forma codificada, o tal vez más próximo del budismo, porque en el budismo no existe Dios, existe la realidad. Y en ese sentido tal vez, pero yo pienso que él no era un autor místico. Él, como yo decía, él utilizaba palabras religiosas para pasar sentidos antirreligiosos, como un marrano. Y para él es claro que Dios no existe, es la naturaleza. Es la naturaleza infinita, sí, porque no tiene límites y nosotros hacemos parte de la naturaleza, entonces nosotros hacemos parte de Dios. Dios es infinito, sí, porque si Dios es infinito, yo tengo que hacer parte de Dios, porque si no, yo sería el límite de Dios, y pues que el infinito no puede tener límites. Entonces utilizaba la lógica. Para él era muy importante, él cree, en la realidad, en la ciencia, existe la demanda por la teoría de todo. Es una demanda de Einstein. En la realidad, la primera teoría de todo es la ética, porque él intenta de explicar toda la naturaleza por la lógica. La ética es eso, intenta explicar todo por la lógica, porque él creía que se pueden, todo en la naturaleza se explica por la lógica. Y yo pienso que él no era místico, pero eso puede ser un debate, es una interpretación, porque es una interpretación en contexto. Era un marrano, entonces utilizaba el lenguaje, era un racionalista, en la realidad hiperracionalista, y debo decir que todos los historiadores judíos dicen lo mismo, y yo lo digo al fin de la novela. Todos dicen, no, él no quería decir lo que decía, estaba utilizando códigos para decirlo. Y es interesante que Einstein lo consideraba, preguntar a Einstein, ¿Dios existe? Y él respondió, sí, es el Dios de Spinoza, es la naturaleza. Porque Einstein era un spinozista, él dice, es lo más importante filósofo. Es importante también decir una cosa sobre la filosofía, es que en esa época, filósofo era la palabra que hoy utilizamos para científico, porque no existían científicos, entonces él era un científico. Y él empezó a trabajar con las lentillas. Sí, con las lentes. Sí. Las lentes. ¿Por qué? Porque las lentes, él decía, y lo explico ahí, que es
en el pasado los portugueses y los españoles eran con los navíos para hacer las descubiertas que mudaron la humanidad. Pero ahora nosotros nos conocemos el planeta. Tenemos que ver el muy grande y el muy pequeño. Y son las lentes que van a hacerlo. Entonces el próximo paso de la ciencia. Entonces un filósofo era en realidad un científico. Lo que pasó con la filosofía es que las grandes cuestiones existenciales eran cuestiones de los filósofos hasta al principio del siglo XX. Después, con las descubiertas científicas, sobre todo la física cuántica, Max Planck en 1900 y la relatividad, pero sobre todo la física cuántica, los filósofos no entendían esas descubiertas. Y la filosofía existencial cambió para los científicos. Ellos empezaron a estudiar las fronteras del conocimiento. Y la filosofía cambió por el lenguaje, con Wittgenstein. Y hoy todos los libros de filosofía es sobre el lenguaje, no es sobre las cuestiones, porque no entienden las ecuaciones, no entienden la matemática, es demasiado complejo. Entonces, porque les decía que la filosofía hoy es hecha por los científicos. Pero lo problema es que los científicos no tienen preparación filosófica. Y entonces, porque el ingeniero me dice, trabajé 30 años con la ecuación y solamente entendí la ecuación cuando vi la llave de Salomón. Eso es la temática aquí. Y por ejemplo, cuando yo estoy estudiando las materias existenciales, cuando leo textos filosóficos, no me dicen nada de nuevo. Porque los filósofos no entienden, ¿verdad? Entonces, para entender las cuestiones existenciales, tengo que leer los textos científicos. Es la que nos entendemos las fronteras del conocimiento, no son más en la filosofía. Eso es un grande cambiamiento en la filosofía en el siglo XX, no más las cuestiones existenciales, solamente el lenguaje, porque los filósofos no entienden las ecuaciones, no entienden muchas cosas. Pues yo creo que ya hemos terminado. Ha sido un placer conocerte, leerte, pero sobre todo ha sido un placer escucharte. Escucharte. Yo creo que tenemos José Rodríguez dos Santos para rato y queremos leer más libros tuyos, y si no los publica Espasa me los voy a leer igual. Los publicará. O sea que ha sido un placer. Gracias.